Hola, bienvenidos al cierre de esta tercera edición de la FIL Ciudad de Nueva York. Soy José Higuera López. En este conversatorio con Liliana Colanzi se hablará de cómo los cuentos de la colección Nuestro Mundo Muerto dan cuenta de la catástrofe de nuestro tiempo y cómo la literatura especulativa en general tiene el potencial de trabajar y repensar el presente. En esta ocasión modera Antonio Córdoba, quien es profesor asociado del Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas en Manhattan College, donde imparte cursos sobre literatura, cine y cultura latinoamericana e ibérica. Su principal foco de estudio es la ciencia ficción latinoamericana y española y la relación entre la modernidad y lo sagrado. Ha publicado Extranjero en Tierra Extraña, el género de la ciencia ficción en América Latina, y coeditó Lo moderno y lo sagrado en la España urbana, más allá de la ciudad secular, así como Right Flesh Stone, The Matter of Death in Contemporary Spanish Culture, 1959-2020. Antonio, te cedo la palabra. Muchas gracias, José. Hoy tenemos con nosotros a Liliana Colanzi, que es autora de los libros de cuentos Vacaciones Permanentes del 2010 y Nuestro Mundo Muerto del 2016. En el 2015 ganó el Premio de Literatura Aura Estrada. En el 2017 integró la lista Bogotá 39, que elige a los 39 escritores más destacados de Latinoamérica menores de 40 años. Liliana Colanzi es profesora de literatura latinoamericana en la Universidad de Cornell, donde se doctoró para entender en parte sus intereses académicos con una tesis titulada Of Animals, Monsters and Cyborgs, Alternative Bodies in Latin American Fiction, 1961-2012, de animales, monstruos y cyborgs, cuerpos alternativos en la ficción latinoamericana de 1961 al 2012. Ha coeditado una colección de textos bolivianos de no ficción con Maximiliano Barrientos y una colección de textos creativos y de análisis sobre la ficción especulativa latinoamericana. También ha editado una colección de textos feministas, La desobediencia. Ha traducido a H.P. Lovecraft y es editora de Dum Dum, una editorial independiente boliviana. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, Liliana. Muchísimas gracias, Antonio. Estoy muy contenta de estar aquí y de ser parte de FIL Ciudad de Nueva York. Entonces, muchísimas gracias. Como pregunta introductoria, y yo sé que a veces estas preguntas pueden ser las más difíciles, ¿qué puedes decir de tu figura y de tu trabajo, de tu obra, que les puede resultar interesante a quienes nos estén viendo? A ver, ¿qué puedo decir de mí misma? Sí. Te cuento que en una vida paralela, en vez de ser escritora, soy bióloga. Ese era un sueño que tenía de niña. Y de hecho es una carrera que perseguí hasta cierto punto. En Bolivia, donde yo estudié mi licenciatura, ¿no? El BA, como se dice aquí en Estados Unidos, yo hice comunicación para ser periodista, pero al mismo tiempo estaba estudiando biología, carrera que no pude terminar porque tuve que empezar a trabajar como reportera, y se me acabó el tiempo para continuar la universidad, ¿no? Sin embargo, era un interés que tenía desde chica. Me interesaba y me interesa muchísimo la botánica, el estudio de las plantas, y de hecho durante años tuve en el jardín de la casa de mis padres un pequeño huerto, porque siempre me ha parecido fascinante la magia de las plantas, la metamorfosis de una semilla en una planta, ¿no? Eso siempre me ha llamado muchísimo la atención. Y ¿qué más te puedo decir? En mi familia hay una fascinación por los ovnis y por los extraterrestres que viene ya de algunas generaciones y que es algo que comparto, y de hecho el sello de mi editorial, Dum Dum Editora, ¿no? El logotipo tiene una pequeña nave espacial que es una referencia a ese interés
familiar. Muchos de mis parientes están interesados por diversas razones en el fenómeno OVNI. Pues entonces sirve para conectar con la siguiente pregunta de los ovnis a la ciencia ficción, a la ficción especulativa en general. ¿De dónde, aparte de los ovnis, de dónde viene ese interés y sobre todo qué productividad le ves, qué potencialidad le ves y cómo te ayuda y nos ayuda a pensar el mundo en el 2021 y nos ayuda a pensar este 2021 totalmente impredecible, ¿no? Lleno de cuestiones? ¿Cómo saltas del interés por la botánica y los ovnis al interés por los monstruos y los cyborgs? En Santa Cruz, que es la ciudad de la cual yo soy, circulaba mucho en los 90 una revista de divulgación científica y a veces hasta pseudocientífica llamada Muy Interesante, que de vez en cuando venía con un pequeño libro que compilaba cuentos de ciencia ficción y que yo atesoraba con muchísimo cariño y releía mucho, ¿no? En estos pequeños folletines, por ejemplo, leí un cuento de Isaac Asimov que me impactó muchísimo y al que de hecho le he querido rendir tributo en un cuento que escribí el año pasado, ¿no? Ese cuento se llama La Última Pregunta y hablaba justamente de una computadora, de una inteligencia artificial que va almacenando toda la información producida por los seres humanos para tratar de responder todas las preguntas que tenga la humanidad, ¿no? Y con el tiempo va llegando a todas esas respuestas, excepto una pregunta que jamás consigue contestar, que es cómo revertir la entropía, ¿no? Y ese cuento tiene un final que no voy a revelar por si hay personas que quisieran leer ese cuento, ¿no? Que a mí realmente me dejó maravillada y aterrorizada al mismo tiempo. Y creo que justamente la ciencia ficción o la ficción especulativa nos permite preguntarnos acerca de todo aquello que nos resulta misterioso, inexplicable y que no alcanzamos todavía a responder, ¿no? Incluyendo preguntas como el origen del mundo, qué hay en otros planetas, de qué estamos hechos, ¿no? O qué pasa cuando nos morimos, qué hay más allá de la vida, que son preguntas que, a las que como escritora me siento increíblemente atraída. Entonces mi interés por este modo, ¿no?, literario comienza en la adolescencia con ese tipo de lecturas. También me interesaba el horror, incluso desde lecturas infantiles como Queridos Monstruos de Elsa Bornemann, una autora argentina para niños y adolescentes que también moldeó mucho mi imaginación, y autores anglosajones como Robert Louis Stevenson, cuya sensibilidad gótica también tuvo un gran impacto en mí, ¿no? Como escritora, si bien he tenido un periodo realista, lo que también he querido hacer, o las preguntas que he querido plantearme, tienen que ver justamente con aquellas que te muestran que la realidad es muchísimo más extraña de lo que a primera vista parece, ¿no? Y que basta alguna pequeña dislocación en el orden de las cosas para encontrar ese portal hacia lo desconocido o para plantearnos preguntas que la rutina hace que quizás no nos planteemos, ¿no? Vivimos quizás muy atados a lo que es una rutina humana, pero es muy loco pensar que mientras nosotros estamos yendo al trabajo,
siguiendo nuestra vida rutinaria. Por ejemplo, podría en algún lugar del universo estar pasando cosas rarísimas con otros tipos de vida. Podría estar aproximándose un meteorito que va a acabar con el planeta, o cualquier otra cuestión que en realidad tiene toda la importancia, ¿no?, para lo que significa nuestro futuro. Entonces, para mí, pensar especulativamente es pensar en el futuro y pensar en cómo lo que estamos haciendo ahora mismo también tiene un impacto en aquello que va a pasar en el futuro, ¿no? Creo que lo especulativo también nos permite imaginar las cosas en una escala no humana, y ahí está lo que mencionabas, Antonio, ahí está la relación con, por ejemplo, mi interés por las plantas, ¿no? Para mí escribir también es tratar de ponerme en el lugar de una planta, de ponerme en el lugar de un animal, de ponerme en el lugar de una inteligencia no humana, por ejemplo, y tratar de ver las cosas desde una perspectiva que supere a la perspectiva tan limitada que es la perspectiva de lo humano, ¿no? Y eso creo que nos ayuda a entender un poco cómo en la Tierra todo está interrelacionado y todo aquello que hagamos tiene un impacto en los otros seres vivos que a la vez vuelve a nosotros como un boomerang, ¿no? Ah, pues, sí, y entonces, como parte de esta idea de salirte de esa conciencia humana, yo quería preguntarte un poco las limitaciones y las productividades que tienes. Tú eres de Santa Cruz de Bolivia, en Bolivia, y vives en Ítaca, New York, que yo como sevillano que pasó 9 años en los fríos de Boston, comprendo a veces esos desplazamientos extraños. ¿Cómo operan estos desplazamientos? ¿Cómo vivir en un sitio que en principio parece tan insólito e inesperado? Ítaca, ¿te resulta productivo? ¿Es un desafío? ¿Es una barrera? ¿Es una oportunidad? Todas estas periferias, de alguna manera, ¿cómo contribuyen a tu obra? Santa Cruz, que es la ciudad en la que yo nací, donde permanecí hasta mis 20 y tantos años, es una ciudad relativamente grande, ¿no?, de 2 millones de habitantes, y es sobre todo una ciudad tropical. Entonces, venirme a una ciudad pequeña como Ítaca, de 60.000 habitantes, en lo más profundo de la nieve, ¿no?, en un invierno que tiene un invierno muy largo, que puede durar hasta 6 meses, fue un shock para mí, y también creo que contribuyó muchísimo a crear la atmósfera de mi segundo libro de cuentos, que es un libro que yo considero que está recorrido por el tema de lo fantasmal, de los fantasmas, ¿no? Para mí ese contacto tan intenso con la nieve, con la blancura del paisaje nevado, fue fundamental para crear esa atmósfera de lo espectral. Y de hecho ese es un libro que de alguna manera recoge exactamente ese que tienes en la mano, que recoge mi experiencia como migrante, ¿no? De hecho, de alguna manera está traducida o reflejada esa experiencia en un cuento como el que le da el nombre al libro, Nuestro Mundo Muerto, que es acerca de una muchacha que termina en una colonia marciana, ¿no? Obviamente ahí he llevado hasta un extremo la idea de lo lejano, ¿no? Pero de alguna manera recoge, digamos, mi desfamiliarización con respecto al paisaje de Ítaca, que por si acaso es un paisaje muy hermoso. Si hay algo que me ha dado consuelo durante la pandemia, ha sido justamente
la posibilidad de salir caminando de mi casa y estar en 5 minutos en el bosque, ¿no? Que es algo maravilloso, ese contacto con la naturaleza, pero sí, como todo cambio, fue un cambio fuerte, ¿no? Y que sí, por supuesto, tuvo un impacto en lo que yo escribo, y lo tiene todavía. Sí, me resulta curioso que en nuestro mundo muerto la protagonista en principio es rusa de los Urales, ¿no? Es alguien también desplazado del frío al frío marciano. Algo que, por ejemplo, gente que te ha leído, la escritora andaluza Sara Mesa, hay muchas definiciones, mucha gente ha escrito sobre tu obra, pero dice que tu escritura está dominada por constantes presagios y hay un aroma de destino maldito y que hay una escritura precisa, sensorial, enigmática. Esto se relaciona con lo que has dicho sobre los espectros, sin entrar en cuestión de si lo que Sara Mesa, mi paisana, dice es cierto, es ajustado o no. ¿Cómo formulas tú tu poética? ¿Qué buscas? ¿Qué persigues? ¿Qué buscas conjurar cuando estás satisfecha con algo que has escrito? En ese sentido, ¿cuál es tu poética en la escritura, tu escritura? Bueno, ahí Sara creo que ha sido extremadamente generosa conmigo. Y la pregunta que me haces, Antonio, es muy difícil, ¿no? Porque es más fácil quizás para los otros ver en qué consiste esa poética que para mí misma tratar de definirla. Así que creo que puedo contestarte de manera más fidedigna contándote un poco qué es lo que a mí me llama la atención crear, qué efecto generar al momento que escribo, ¿no? Me interesan mucho los cruces que pueden ser disparatados o absurdos entre dos elementos que al parecer no tienen nada entre sí, ¿no? No tienen nada en común. ¿Cómo mando a una joven de los Urales, digamos, a una colonia marciana, ¿no? Donde además hay un personaje que apellida Choque en referencia, digamos, a alguien de origen aymara, ¿no? ¿Cómo pongo un elemento del futuro con otro elemento arcaico? Eso también es algo que me interesa cruzar, ¿no? Más o menos por ahí es como empiezo a trabajar. Me gusta ver lo que van sucediendo entre dos elementos que en apariencia no tienen ninguna conexión entre sí y de lo que allí pueda surgir. Me manejo de una manera muy intuitiva, generalmente no sé ni qué estoy buscando y me gusta que el cuento me vaya revelando la dirección en la que estoy yendo, ¿no? En ese sentido, también puede ser muy frustrante porque borro mucho ideas que no llegan finalmente a ningún lado, pero las que sí llegan a buen puerto, a lo que yo considero que está consiguiendo esa sensación que me motiva, que me convoca, ¿no? Tienen justo ese cruce de caminos entre géneros, entre elementos supuestamente disonantes, ¿no? Entre realidades que en apariencia no se deberían tocar, o entre tiempos incluso que deberían estar mejor delimitados y no lo están, ¿no? Sí, en ese sentido es interesante tanto el título como el epígrafe que proviene de una canción ayorea. ¿De qué manera todo el elemento no moderno aparece o presuntamente no moderno, no occidental, aparece, opera en tu obra? ¿Qué buscas con esos efectos? Sí, justamente el epígrafe que mencionas está extraído de una canción
Ayorea, de un grupo indígena de Bolivia que justamente ha sido uno de los más afectados por los recientes incendios forestales en Bolivia, ¿no? Que bueno, han ocurrido este año, pero han estado adquiriendo realmente proporciones infernales en los últimos años, ¿no? Entonces, en este libro justamente me interesaba, quizás esto me di cuenta ya con los cuentos escritos, quizás no lo tenía planteado de manera tan clara cuando escribía, pero sí lo pude ver después, ¿no? La manera en que como cierta idea de progreso para algunos puede ser el fin del mundo para otros, ¿no? Y cómo hay un elemento colonial que sigue vigente en la realidad boliviana, latinoamericana, que nos habla de formas arcaicas, supuestamente superadas de hacer las cosas, y que están incluso a contrapelo de cierta idea moderna que quiere tener el país de sí mismo, ¿no? Y que de hecho estas taras coloniales que arrastramos impiden, digamos, alcanzar cierta noción del Estado moderno, ¿no? Eso por un lado, y por otro también como hay una historia negada, reprimida, silenciada, ignorada, que es la historia indígena, ¿no? Que está, creo, ahí subyacente en los cuentos un poquito como una presencia fantasmal, ¿no? Como aquello que no se quiere reconocer o no se quiere, a lo que no se le quiere otorgar un lugar propio, ¿no? En uno de los cuentos, por ejemplo, Alfredito, hay una niña que está escuchando cuentos sobre el diablo que le cuenta su nana indígena, y la madre de esta niña se enoja porque considera que estas historias son perjudiciales para la niña, que le están llenando la cabeza de supersticiones y no reconoce ningún valor allí, ¿no? Que es la forma en que generalmente nos hemos aproximado al conocimiento, a la sabiduría indígena, o a las historias indígenas, ¿no? Entonces, a pesar de que nos han formado, le han dado una forma a nuestra sensibilidad, ¿no? Entonces, un poquito esa tensión está presente en los cuentos. Sí, algo precisamente interesante, productivo de los cuentos, de los escritores que escribís cuentos, es cuando os encontráis en antologías y en proyectos colectivos. Tú has aparecido, bueno, tú eres una de las nuevas voces latinoamericanas de menos de 40 años, has aparecido en diversas antologías de cuentos haraganes sobre funerales, precisamente hablando de Alfredito, de dolencias y males. Aparentemente uno de tus cuentos es sobre males crónicos en una de las antologías. Como escritora, obviamente con tu propia obra, ¿cómo te sientes cuando te ves incluida en esos diálogos, en esas colecciones? ¿Cómo te sientes cuando te ponen junto a otras 38 nuevas voces latinoamericanas de menos de 40 años? ¿Cómo te sitúas en esos proyectos? Creo que una de las ventajas de los que nos dedicamos a escribir cuentos es justamente la posibilidad de incluirnos fácilmente en las antologías, ¿no? Porque es mucho más fácil, mucho más redondo poner un cuento en una antología que un fragmento de novela que no se va a entender bien, ¿no? Que va a quedar un poco incompleta. Así que creo que por lo menos esa ventaja tenemos los cuentistas sobre los novelistas, y me ha permitido participar en varias antologías que es algo que agradezco porque me permite también leer a mis contemporáneos, ¿no? Y conocer y descubrir voces de mi propio país o
o de otros lugares del mundo hispanoamericano, ¿no? Entonces, pues sí, agradezco mucho esa posibilidad. También me gusta editar antologías porque justamente es una posibilidad para conocer nuevas voces, ¿no? Como has dicho, el trabajo de la literatura, como yo la concibo al menos, es un trabajo colaborativo, es un trabajo que implica la mirada de los otros, que implica el input de los demás. Yo soy una persona muy curiosa, me interesa mucho saber en qué están trabajando otros escritores y otros críticos, ¿no? Y estos proyectos te permiten enterarte de ello y aprender muchísimo además. Sí, precisamente hablando de otras voces, quería tú has coeditado un volumen de, como dije previamente, un volumen de no ficción boliviana con Maximiliano Barrientos, tienes una editorial independiente en el que, entre otras cosas, has publicado Panza de Burro recientemente, lo cual es una declaración de intenciones. Es una novela preciosa, Panza de Burro. Increíble, verdaderamente increíble. ¿Cómo aborda, qué objetivos persigues cuando intentas promover o seleccionar o darle mayor plataforma a ciertas voces? Y por lo que respecta a la editorial, ¿cuál sería la ética, la política y la estética de este proyecto? ¿Qué criterios sigues? Para mí, trabajar como editora de libros es un trabajo que es felicidad pura. Creo que hay pocas cosas comparables al hecho de compartir con los demás un libro que te ha fascinado. De hecho, eso es lo que me mueve, la pasión por que los demás tengan la experiencia que yo tuve con un libro, ¿no? De hecho, comencé con Dum Dum Editora el 2017 a partir del descubrimiento de una novela maravillosa, la novela Eisecuaz de la escritora Sara Gallardo, que se publicó en 1971. Y a mí me dejó este libro tan deslumbrada que creé una editorial para poder publicar este libro en Bolivia. Entonces, por un lado, la editorial busca rescatar, a falta de otra palabra, porque es una palabra que no me gusta mucho, rescatar, ¿no? Pero volver a poner en circulación, digámoslo de esa forma, libros que en determinado momento fueron olvidados o ignorados por diferentes razones. Entonces he hecho eso con Eisecuaz, por ejemplo, y más recientemente con El Oxiso, de la escritora boliviana María Virginia Estensoro, un libro de cuentos fantásticos, ¿no? Y por otro lado, también me interesa darle un espacio a géneros literarios como la ciencia ficción o el fantástico, y a las voces que son raras, ¿no? O que hablan desde cierta periferia, o que tienen una inflexión, un tono, un estilo que desconcierta o que molesta, pero que tiene también un cierto contenido estético y político, ¿no? Como en el caso de Panza de Burro que mencionabas. Entonces, me atraen definitivamente los libros raros, me atraen las propuestas originales, me atrae el trabajo de mirar al pasado también y ver qué libros se quedaron por el camino y por qué razón lo hicieron. Esas son un poco las razones que me motivaron a crear Dum Dum Editora en Bolivia. Y también como parte de este trabajo colaborativo, un aspecto muy importante fue la colección de ensayos La Desobediencia, que liberaste al principio de la pandemia. Es una colección que antecede al 2020, en el cual nos anticipa el 2020, el 2021.
¿Podrías hablar un poco más de este proyecto y de la pertinencia y de la urgencia de una colección de esta naturaleza? Y en tu introducción hablas de algo muy interesante, que es la idea de desobedecer, como de imaginar una historia que podría haber sido, que podría tomar otro rumbo, de esa conexión entre desobediencia y especulación. Me parece muy, muy, muy sugerente, muy intrigante. En general, ¿podrías comentar este aspecto de tu obra, de tu trabajo? Y de qué manera es productivo y urgente en el 2020 y 2021. La desobediencia es una antología de ensayos feministas que surgió ante un estado general de bronca, de desconcierto, de mucho dolor en Bolivia por la tasa altísima de feminicidios, ¿no? Bolivia es uno de los países latinoamericanos con con tasa más alta de feminicidios, y esto realmente ha creado una sensación de angustia, de malestar, que se hizo muy visible en las calles a fines de 2018, con la presencia de muchos grupos feministas y también de mujeres que no estaban necesariamente asociadas con algún grupo, pero que sintieron la necesidad de salir a las calles a manifestarse, ¿no? Por otro lado, hubo una proliferación de grupos y de voces feministas que fueron cobrando, digamos, más resonancia, y a mí se me hizo necesario convocar a esas voces para tratar de dar un testimonio de ese momento que se estaba viviendo, de cuáles eran las cuestiones que se estaban poniendo sobre la mesa, que se estaban discutiendo, y de esta manera fue como contacté a feministas, escritoras, pensadoras bolivianas, para que escribieran un ensayo acerca del tema que más les tocara de cerca o que más las convocara, ¿no? Y en ese libro hay ensayos que van desde el acoso a la necesidad de plantearse utopías, a la relación de las mujeres con su propio cuerpo, la relación de las mujeres con el poder, las disidencias sexuales, la maternidad, el racismo y la inmigración, y una serie de cuestiones que están plasmadas en ese libro, ¿no? Justo al poco tiempo comenzó la pandemia, tuvimos que replegarnos todos a nuestra casa, y me pareció que era una oportunidad para liberar ese libro, y que quienes estuvieran quedando en casa pues tuvieran la opción de leerlo, ¿no? Y lo que ha pasado con la pandemia es que ha destapado cuestiones que estaban ahí, que estaban siendo discutidas, pero que las ha puesto en un primer plano, las ha vuelto más relevante, como la cuestión de las tareas de cuidado que se hacen de forma no remunerada, ¿no? O que están rodeadas de mucha precariedad, cuando son tareas que sostienen a toda la sociedad. Así que creo que obviamente la pandemia ha traído también cuestiones nuevas que en aquel momento no nos soñábamos, que no nos esperábamos, ¿no? Pero hay cuestiones que están allí, que bueno, ¿no? Que seguimos discutiendo y conversando. Sí, en algún momento, precisamente hablando de la pandemia, y por desgracia, en el 2021 parece imposible escaparnos de ese tema. Tú has explicado en presentaciones tu interés por la fuerza más allá de nuestro control, ¿no? Y obviamente el 2020, 2021, no sé si 2022, son un buen ejemplo de esto. ¿Cómo pensamos esta crisis como
No sé si tú estás escribiendo algo relativo a esta crisis. ¿Qué instrumentos estéticos y conceptuales podemos usar? Escritores, pensadores. ¿Ves alguna forma de convertir este momento en una oportunidad de algún tipo, más que en un impasse o el final de algo? ¿Cómo pensamos la situación en que estamos? Sabes que, Antonio, odio esa frase de convertir la crisis en oportunidad, porque creo que hay momentos en que las tragedias pues son tragedias, o el dolor es algo de lo que cuesta muchas veces aprender algo, ¿no? Justamente leía el otro día el tweet de una escritora que había perdido a su padre hace un par de años y decía: son 2 años que perdí a mi padre, todavía continúa la perplejidad, el dolor de la muerte, no ha aprendido nada, dice, ¿no? No significa que no se pueda aprender nada de la muerte, pero digo, esta idea a veces de sacar algo positivo de la crisis, ¿no? A mí me incomoda un poco, porque justamente hay veces creo que tenemos que sentir el desconcierto, ¿no? Y que nos toca asumir también el dolor, ¿no? Ahora sí creo que nos toca repensar seriamente nuestra relación con la naturaleza. Una pandemia es el resultado también de una relación muy depredadora con todos los ecosistemas, ya que los estamos invadiendo cada vez más, estamos arrinconando cada vez más a los animales, lo que hace que entremos en contacto con una serie de virus que hasta entonces no habían sido, con los que hasta entonces no habíamos tenido ninguna relación, ¿no? Y mientras esto siga profundizándose más, mientras los animales sean obligados más a tener contacto con los seres humanos o a replegarse a espacios, pues vamos a ir descubriendo más virus y más enfermedades que no se conocían antes, ¿no? Pero además esta serie de incendios que se han vuelto la norma en diversas partes del mundo, pues también marcan una necesidad urgente de replantear nuestro lugar en el mundo, y de que no somos no somos una especie privilegiada, necesitamos a los otros seres vivos, dependemos de ellos, ¿no? Y estamos llegando en un punto en el que eso se hace cada vez más patente, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas estéticas, preguntabas, nos pueden ayudar a repensar esto? Es una pregunta muy buena, que de hecho yo me hago, Antonio, y que también he escuchado a otros pensadores y académicos discutir. El año pasado, o el anteaño más bien, escuchaba a una profesora que se especializa justamente en estudios sobre la extinción, decir que ella pensaba que las novelas apocalípticas en realidad no nos preparan, ¿no? para un suceso como el del calentamiento global o la extinción masiva, ¿no? Que ella piensa que más que, digamos, estar tratando, ella piensa, en otras palabras, que es demasiado tarde para alertar a la población a través de novelas, por ejemplo, que toquen estos temas, que ella piensa que más bien lo que nos queda es una respuesta urgente desde la ciencia y a través de la unión, digamos, global de diferentes fuerzas para encontrar una respuesta al cambio climático, ¿no? Yo la verdad no tengo la respuesta, Antonio, me gustaría tenerla, porque es algo que sí me angustia, ¿no? Y que me hace pensar también en mi propio lugar, digamos, en medio de este debate, ¿no? Sobre todo con la atracción que yo misma siento como escritora con el tema
apocalíptico, ¿no? Pero es un momento en el que creo que necesitamos una imaginación utópica, una imaginación que nos permita proyectarnos en otro tipo de futuro alternativo que no conduzca una y otra vez a la destrucción, ¿no? Sino a otro tipo de vínculos, a otro tipo de sociedades, que incluyan también a los seres no humanos, ¿no? Sí es una pregunta que me hago, y de hecho justamente en lo que estoy escribiendo, creo que más que una voluntad apocalíptica hay un interés para, no sé, por pensar, digamos, en otros tipos de alianzas o de resistencias, ¿no? Me ha gustado mucho ese punto que has hecho de que la pandemia no es algo que se puede explotar simplemente como oportunidad para escribir más, que es algo que requiere otro acercamiento ético. Y ya tenemos solamente 5 minutos para concluir. Que bueno, hasta cierto punto continúa la cuestión apocalíptica. Un aspecto de tu trabajo que me intriga también es el de traductora, cuando tradujiste el clásico de terror cósmico como El color que vino del espacio, ¿no? Entonces, me llama la atención porque seleccionaste ese texto además comienza hablando de un lugar pequeño, idílico, en mitad de la nada. Y tú también has sido traducida al francés, al inglés, al alemán, tal vez otras lenguas de las que no tengo noticias. ¿Cómo fue la experiencia de traducir y cómo fue la experiencia de ser traducida? Y me temo que tenemos 3 minutos para esta respuesta. Elegí traducir a Lovecraft en una época en que estaba muy bloqueada creativamente, y meterme en la cabeza de un escritor tan barroco como Lovecraft se me hizo un reto fascinante, ¿no? Aunque también muy difícil, porque muchas veces me enloquecí con estos párrafos interminables de Lovecraft, absolutamente adjetivados, ¿no? Y en algunas ocasiones ininteligibles, ¿no? Pero había allí un reto por tratar de capturar las palabras de Lovecraft en el español, y te cuento que consulté también algunas traducciones porque había momentos en el texto que me dejaban bastante perdida y bastante pasmada, ¿no? Y me di cuenta que muchas de las traducciones que circulaban de ese texto simplemente habían omitido los pasajes conflictivos del texto original, ¿no? Lo cual me pareció cómico también. Mira que la traducción literal es el color que vino del espacio. Yo decidí ponerle el color que cayó del cielo, haciendo referencias a otras traducciones que han optado por ese título, ¿no? Y que a mí me parece un título que suena mejor, aunque no es necesariamente tan fiel al título original, ¿no? Y con respecto a qué es lo que yo he sentido siendo traducida, en los casos en los que entiendo, o entiendo por lo menos un poco el idioma, pues siempre es muy divertido verse en las palabras de otra lengua, ¿no? Por ejemplo, italiano lo hablo hasta cierto punto, entonces la verdad que en lo que pude ver de los cuentos, pues sí, siempre me parece un trabajo fascinante el que hacen los traductores de llevar la cadencia, ¿no? de un idioma, particular un idioma, a otro. Y creo que en todos los casos el libro ha aparecido sin un glosario, lo cual imagino que debe ser desconcertante para muchos de los lectores, porque el libro contiene muchísimas palabras
bolivianas, ¿no? Y nombres de animales bolivianos que quizás muchos no entiendan, ¿no? Pero era también parte de la apuesta, por lo menos del libro en castellano, dejar el libro así y no tratar de explicarlo, ¿no? No tratar de explicarlo. Sin tener esos glosarios antiguos de los escritores indigenistas tan perturbadores. Pues, sí, pues o creo cuando que las palabras venían en itálicas, ¿no? Para en demostrar itálica. que eran otras. Otra, exactamente. Sí. Pues tenemos un minuto ya para despedirnos. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer tener hoy con nosotros a Liliana Colanzi. Muchísimas gracias por todas tus intrigantes y inspiradoras respuestas. Y bien, creo que con esto ya terminamos este conversatorio por hoy. Muchísimas gracias a Liliana por darnos su tiempo. Gracias, Antonio, y un saludo a la FIL Ciudad de Nueva York. Ha sido un placer enorme conversar con Antonio y espero poder volver a la FIL en un futuro cercano en persona. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, Liliana y Antonio. Ha sido estupendo escucharlos y qué estupenda manera de clausurar esta tercera edición de la FIL Ciudad de Nueva York. A todos ustedes, gracias por acompañarnos durante este fin de semana. Los invitamos a que visiten nuestro sitio web, filnyc.org, y conozcan nuestra librería virtual, en donde encontrarán una selección de obras que reflejan la diversidad y riqueza de voces que nos unen como hispanohablantes. Como bien saben, parte importante de la feria es fomentar la lectura y estamos muy entusiasmados de unir fuerzas con estas editoriales para promover el talento hispano y autores que publican en español. Asimismo, queremos agradecer a nuestros colaboradores, Instituto Cervantes New York, City College of New York Downtown, The New York Public Library, Hablemos Escritoras y el periódico El Diario. Para saber sobre todos los eventos que tenemos programados durante el año, síganos en redes sociales. En Facebook nos encuentran como FILNYC y en Instagram como fil.nyc. Muchas gracias por ser parte de la FIL Ciudad de Nueva York y hasta la próxima.